Las pensiones, uno de los temas más importantes para la población chilena y que fue una de las causas de descontento a lo largo del tiempo con el sistema de FP y algunos dirían una de las causas del estallido, ¿no? Y dentro de eso hay tres candidatos presidenciales que ya van mostrando de manera fija qué es lo que quieren hacer a nivel de pensiones, que son aquellos que lideran por un lugar Gabriel Boric, que se parece mucho a lo que hace Jasna Proboste, que va en tercer lugar de la democracia cristiana, y también la propuesta de José Antonio Kast del Partido Republicano, que podríamos clasificarlo rápidamente, aunque vamos a entrar con más detalle, en darle subsidios a militares, subir la jubilación para los trabajadores del mundo privado, o sea, el resto de los trabajadores, y básicamente mantener todo igual el resto, ¿no? Entonces vamos a ver ciertos avances con respecto a las políticas que proponen a nivel de pensiones, y también cómo Jasna Proboste confirmó que busca nacionalizar, a pesar de que lo había negado, luego de haberlo dicho en su momento antes y así, busca nacionalizar los fondos de pensiones. Todo eso lo vamos a ver a continuación y qué significa eso. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Joaquín Ricardo Geria Enríquez y Teleships Networks, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que en el último debate presidencial de Archie se dieron una serie de cosas. Por un lado, finalmente Jasna Proboste confesó o confirmó que ella efectivamente quiere nacionalizar los fondos de pensiones. ¿Y por qué esto es importante? ¿No se supone que ya lo sabíamos? Bueno, ella, para que hagamos un contexto, originalmente había apoyado un proyecto de ley con el senador Navarro, que busca nacionalizar los fondos de pensiones, eliminar la AFP y que los fondos de pensiones pasen a control estatal para su administración, y es más o menos evidente que eventual apropiación, ¿no? Por un fondo común, etcétera. Entonces, eso lo apoyó. Pero después, y yo recuerdo que en los comentarios algunos que apoyan a Jasna Proboste incluso decían esto, aunque es falso, Jasna Proboste empezó a negar que eso fuera cierto. Empezó a decir es una mentira eso de la nacionalización, de que la mentira de la nacionalización es para proteger el modelo de las AFP. Y ella decía que era una mentira que yo hubiera dicho eso. Cuando ella, literalmente, y hay grabaciones, lo dijo en vivo, lo promovió y apoyó un proyecto de ley que sigue en el Congreso para nacionalizar los fondos de pensiones. Parte de los accionistas de la AFP es el retiro de las utilidades. Sí. El proyecto que nosotros hemos presentado junto con el senador Alejandro Navarro, que ha sido el autor principal de este proyecto, el que permite derogar y nacionalizar los fondos de las administradoras de fondos de pensiones, se enmarca en un conjunto de otras iniciativas que hemos presentado prácticamente los mismos senadores, el senador Carlos Bianchi, el senador Alejandro Guillén, el senador Navarro, el senador Latorre y yo. Esas son palabras de ella cuando el proyecto se presentó, ahí lo que vieron ustedes recién. Y ahora actualmente lo vuelve a confirmar en el tema del debate, pero por mucho tiempo, en este tiempo intermedio, ella lo negó. Y eso muestra algo que es muy común en los políticos, que eso de mentir descaradamente, aunque haya grabaciones y tú lo hayas dicho en la televisión, cuando lo hayan dicho de manera masiva en distintas redes, y haya proyectos de ley presentados por ella, y aún así dice, no, es mentira. Y algunos de sus seguidores decían, no, si es mentira, eso de que Proboste quiere nacionalizar es mentira. Pero si son sus mismas palabras. Ahora, finalmente ella lo confirmó, pero ella redefinió un poco qué es lo que entiende por nacionalización. Y cito, vamos a tener un verdadero sistema de seguridad social que garantice pensiones con dignidad. Cuando se habla de nacionalizar, es la posibilidad de traer los fondos de trabajadores que están en el extranjero a nuestro país. Y yo estoy de acuerdo con derogar el decreto 3500, que es el de la AFP. Entonces, ¿qué significa esto traducido de manera más sencilla? Porque cuando quieren hacer algo que es una pésima idea, usualmente le ponen unos lenguajes súper técnicos, el lenguaje político. Ustedes siempre sean dudosos de aquellos que hablan de manera muy compleja. Porque la verdad es que incluso conceptos que son muy difíciles, muy complejos, se pueden explicar de manera sencilla con analogía o con ejemplo o desglosando las cosas. Usualmente cuando hay políticos o figuras públicas que le empiezan a hablar con lenguaje que ustedes no entienden muy bien porque es muy técnico, no es porque eso sea imposible de entender, es porque a propósito lo hacen o para sentirse ellos más inteligentes y de manera artificial porque decir, hoy mira, hablo bonito, aunque pueden explicarlo de manera sencilla, o para que las personas no entiendan lo que están proponiendo y así no los puedan criticar. Porque un buen comunicador y una buena persona que maneje comunicacionalmente puede explicar hasta cosas complejas de manera sencilla, igual que un profesor o como debería ser, ¿no?
Entonces, ¿qué significa esto? De manera más sencilla, porque habla el decreto de ley 3500, etc. Eso es lo de las AFP, el decreto de las AFP. Lo que significa esto es que todas las AFP dejarían de funcionar y la plata que es de tu pensión, que está en los fondos de AFP, que actualmente es obligatorio por una estructura corporativista en que te obligan a pasar tu plata a través del empleador que te lo saca o si no le lo castigan a él y se lo pasa a la AFP y eso lo invierten en la bolsa. Bueno, toda esa plata se va y técnicamente dicen que sigue siendo tuya, pero ahora pasa el control de lo que llamarían una AFP estatal. ¿Y qué sería entonces esta AFP estatal? Sería única, se lleva toda la plata y lo invierten donde ellos quieran invertirlo, pero solo en Chile. O sea, es como si todo estuviera en el fondo E. Ahora, ¿qué pasa con eso? Esto empieza a sonar muy parecido a cosas que pasan como Corfo. Esto sería como una Corfo gigante, o incluso cosas como TVN o Codelco, que es un órgano estatal, y aquí se llevarían las pensiones y se llevarían tu plata para invertirlo en lo que ellos quieran. Pero fíjense a quién nombrarían después los directorios de esa AFP estatal. A los amigos de políticos o a mismos políticos. Es ver lo que pasa, por ejemplo, en TVN, cómo hacen nombramientos políticos, los sobresueldos que hay ahí, los casos de corrupción, por ejemplo, en Codelco, el malgasto, el nepotismo. Entonces, ¿qué ocurriría probablemente? Es que se llevarían la plata de las pensiones y lo invertirían en cosas, sí, pero a nivel local en Chile. Y lo meterían en proyectos que ellos elijan a dedo. Y miren la sorpresa, que no sería sorpresivo, de que, oh, justo le dieron al familiar de alguien millones de pesos, cientos de millones para su proyecto. Ay, el proyecto fracasó, ay, qué pena. Bueno, vamos a darle ahora fondos para su proyecto al primo de este senador y cosas así. Porque ellos decidirían a dedo quién le pasa la plata. Y aquí local en Chile. Probablemente eventualmente eso llevaría a que las pensiones empeoraran y dirían, miren, es que no funciona ningún sistema de AFP y vamos a pasar a un sistema estatal, como lo que pasó en Argentina, o lo que llaman el manotazo a los fondos de AFP, y ahí empeoraría aún más la situación. Al final todo eso beneficiaría a los políticos. Ahora, el sistema de AFP es sumamente corporativista y tiene numerosos problemas, pero lo que está proponiendo Proboste es un cambio, que los cambios son importantes, pero un cambio para peor. Y las cosas pueden cambiar para mejor o para peor, así que es bastante malo. Pero en realidad no es solo único de Proboste esta propuesta. La verdad es que esa propuesta la comparte con Marco Enrique Jominami. Eduardo Artés va más allá y habla a expropiar simplemente las cosas. Boric también justamente comulga con esa misma propuesta, con diferencia de los detalles, pero es prácticamente la misma. Realmente los distintos candidatos de izquierda simplemente comparten eso. Las diferencias son en el centro y en la derecha, porque por un lado tienes también el caso de que Sichel y Parisi creo que tienen los dos las propuestas que me llaman más la atención en reforma de pensiones, o al menos que son más decentes. No estoy totalmente de acuerdo con ellas, pero todas las otras creo que son nefastas, porque los dos proponen sistemas en que tú puedas manejar tu dinero y colocarlo en distintas alternativas. Sichel basándose más en el sistema australiano y Parisi más en el sistema canadiense, lo que llaman a ese sistemas tripartitos, y lo que eso significaría es que tú, en el caso de Parisi, te dice que puedas retirar el 100% para decidir ponerlo en lo que quieras, una AFP estatal, o una privada, o un sistema de reparto, o en un banco. O sea, básicamente libertad de manejar tu dinero, pero con distintos sistemas establecidos. A mí me gusta más el tema de la libertad de pensiones, de que cada uno decida qué hacer con el dinero suyo en cualquier momento, porque es el fruto del trabajo de cada uno, del trabajador, y que no sea forzoso. Pero ahí ellos tienen el sistema forzoso, pero con más libertad que ahora. Y Sichel tiene algo que es prácticamente igual, pero la diferencia es que no te deja sacar todo el dinero, sino que es mantenerlo en los sistemas de AFP, pero que se creen nuevas alternativas y que después eventualmente se puedan hacer los cambios. Son muy parecidas las dos propuestas, excepto que la de Sichel tiene mayor restricción al momento de hacer movimientos de dinero. Pero también tenemos la propuesta de José Antonio Kast, candidato al Partido Republicano y que va en el segundo lugar, y que creo que es bastante nefasta, no al mismo nivel que la de Boric o la de Proboste, pero bastante nefasta en otro ámbito, porque en la práctica es subsidiar a los militares, subirle la edad de jubilación a los privados, subsidiar a los militares con más plata, que ellos tienen sistema de reparto, o sea, sacarle más dinero al bolsillo al trabajador privado para subsidiar a la casta militar, y aumentar los años de jubilación para privados, para militares no. Y que eso le ha generado de todas maneras algunas críticas por parte de Gabriel Boric, que vamos a ver a continuación. Pero esto es un poco la propuesta de acá sobre temas de pensiones. Postergar la edad de jubilación. ¿A qué edad? Indexada a la expectativa de vida y de acuerdo a la edad de nacimiento. Cualquier persona que nazca después del año 2000 claramente va a tener una expectativa de vida mucho más alta y por lo tanto jubilar a los 60 o a los 65, si la expectativa llega a los 85, a los 90 años, no es financiable. Básicamente a ti te van a hacer jubilar después, no va a cambiar nada de fondo en la AFP, que han tenido numerosas reformas desde los 90 que han sido bastante negativas, como son las reformas de Lagos, de Elwin, las de Bachelet, las de Piñera,
como limitar los cambios de fondo, poner el tema de las pérdidas sobre los fondos de pensiones de los trabajadores, numerosos cambios negativos, que, bueno, Kast dice que eso no se cambia, ¿no? Y lo que hay que hacer, según él, es dejar todo igual con esos cambios nefastos y además aumentar la edad de jubilación, que ahora es de 65 años, y que justamente sumarlo a una edad mayor alta, más bien algo así como los 70, 80 tal vez, no sabemos realmente, pero que va a aumentar sustancialmente y que así se arregla el problema. Porque claro, no, esos cambios corporatistas en la AFP no se cambia, y el sistema corporatista forzoso en que a los trabajadores les obligan a que se les saque parte de su dinero para que vaya a la AFP, no, tiene que ser. No puede haber libertad, no, que eso es la libertad. No es sorpresa porque Kast también se ha opuesto a todos y cada uno de los retiros del 10%. Porque mucho discurso de propiedad privada, pero al momento de decir, oye, esa es el dinero de los trabajadores y hay propiedad privada sobre eso, no, ahí no simplemente. Y sumado a eso también el tema de los subsidios a los militares. Y por eso Boric lo criticó, y aunque yo soy bastante crítico de Boric, creo que es una crítica acertada y que Kast evade en su respuesta en el debate de Archie porque le preguntaron sobre eso y decidió evadir. Preguntar específicamente por su propuesta en materia de pensiones, porque él dice de que los miembros de las Fuerzas Armadas deben tener un sustantivo aumento de los aportes previsionales, los cuales irán a cuentas individuales junto a un seguro por retiro voluntario anticipado. Pero para el resto de la población, lo que dice es que la mejor forma, en comillas, la mejor forma para mejorar las pensiones es postergar la edad de jubilación, por lo cual el Estado debe promover el trabajo de los adultos mayores con incentivos. ¿Valen más los militares que los civiles, José Antonio? Los militares trabajan bastante más que ustedes, señor Boric, trabajan incluso horas extraordinarias, son trasladados del país con cargo a ellos mismos, no tienen derecho a contestarle a usted cuando los agrede en la plaza de Baquedano, en la plaza de Italia. Ellos hacen una labor por Chile que yo reconozco y valido. Y respecto de las pensiones, déjeme decirle que sus propuestas solo perjudican... Le pregunto por la diferencia... Perdón, se lo va a restar a su tiempo porque yo no lo interrumpí, don Gabriel, Gabo, no sé cómo le dicen, pero ¿puedo ocupar todo mi tiempo? Dele. ¿Sí? Adelante. Es que pregúntele a él porque sí, como está nervioso. Ocúpelo. Gracias. Quiero decirle que nuestro sistema de pensiones lo que hace es darle rentabilidad, seguridad a todos los chilenos a diferencia de los suyos. Y el tema del cambio de la edad de jubilación lo hemos señalado para las personas que hoy día se van a incorporar recién al sistema laboral, porque la expectativa de vida, gracias a la sociedad libre, ha aumentado y por lo tanto hoy día se requieren más recursos para financiar una diferencia de edad que no se tenía mientras usted o sus líderes, ¿no es cierto?, gobernaban, porque en todos los países que usted promueve, la gente se muere antes. Ahora sí, cumplió su tiempo. 330.000 millones de pesos de ganancia de las FP. Okay. Ahora ¿Se va a salir de nuevo de los tiempos? Ahora le corresponde, primero también derecho. Ahí lo ven, ahí sale esa frase, esa cuña de que, bueno, los militares hacen mucho más trabajo que usted, señor Boric. Yo diría que tanto los militares como los políticos son parte de una casta estatista. Los militares no producen nada, están ahí, bueno, y son por temas de defensa, pero también tienen numerosos casos de corrupción. Tienen un sistema aparte de la población que es financiado a base de subsidios. Tienen un sistema de reparto a costa de la población que es sumamente injusto. Y yo no creo en sistemas que sean ahí diferenciados, porque lo que tenemos actualmente es que la población tiene un sistema de FP bastante corporativista y que lo han empeorado a lo largo de los años. Y a los militares les mantienen un sistema de reparto que está subsidiado por fondos públicos que salen del bolsillo de los trabajadores. O sea, las personas trabajan, pagan su pensión, les obligan a pasar a un sistema corporativista, les cobran impuestos y parte de ese dinero se va para subsidiar pensiones de militares, además de viviendas y una serie de otras cosas. Porque los militares no producen nada, es gasto nomás. Y hay temas de defensa, pero es sumamente injusto. Realmente es injusto con respecto al resto de la población. Entonces la propuesta de Kast es más bien un status quo profundizado, y eso no es bueno, porque igual hay que hacer cambios, pero no en la dirección colectivista que pide Boric, sino en la dirección de mejorar las pensiones de los trabajadores, pero también dando mayor libertad sobre sus fondos, de que puedan decir qué hacer con su propio dinero. Si al final el dinero de las pensiones es de cada uno, y disposición. Y si se fijan, ahí lo que hace Kast un poco es evadir, no le responde a Boric, sino que le hace esta cuña de, bueno, los militares trabajan más que tú, y evade un poco la respuesta, porque la crítica de Boric tiene algo de verdad. En el sentido de que por qué la propuesta de Kast es básicamente mantener igual la AFP, aumentar la edad de jubilación, o sea, más tiempo trabajando para el mundo privado, pero los militares que trabajen el mismo tiempo que ahora y más encima les vamos a dar más subsidios de pensión. Al final con eso Kast lo que está tratando de hacer
Es igual que lo que hacen candidatos de izquierda y derecha cuando prometen bonos o subsidios o cosas para ganar votos. Al final Kast está haciendo algo así, está proponiendo subsidiar más las pensiones de los militares y con eso quiere obtener y asegurarse el voto militar. Es eso, y de la familia militar. Es simplemente eso. Y me parece nefasto, simplemente nefasto. Yo creo que en materia de pensiones las propuestas más decentes que hay ahí son las que presenta Sichel y que presenta Parisi, que son muy parecidas, aunque la de Parisi es parcialmente mejor porque hay un poco más de libertad a nivel de pensiones. Pero lo ideal sería libertad de disposición con el dinero que es propio de las pensiones y que uno pueda dejarlo donde quiera. ¿Quieres un sistema de reparto? Adelante. ¿Quieres un sistema de AFP? Adelante. ¿Quieres meter el dinero en el banco? Adelante. ¿Quieres justamente usar tu pensión para comprarte una casa? Bien. ¿O quieres usarla para consumo porque lo necesitas y estás al justo? También es legítimo. Pero lamentablemente la alternativa de muchos de estos candidatos es por un lado en la izquierda una estructura estatista de nacionalización y eventualmente pérdida de propiedad de la pensión y control de los políticos, y por otro lado del candidato de la derecha que va para camino a la segunda vuelta, que es José Antonio Kast, es una estructura corporativista y de subsidio a la casta militar, con fondos públicos que salen ¿de dónde? Del bolsillo de los trabajadores chilenos. Nefasto, nefasto las dos cosas, una más nefasta que la otra, pero igual de todas maneras nefasto. ¿Pero qué piensan ustedes de estas propuestas? ¿Están de acuerdo con alguna de las propuestas de los candidatos? ¿Piensan como yo que las más decentes ahí es la de Sichel y la de Parisi? ¿O creen que les gusta más la estructura corporativista y de subsidio a militares de Kast? ¿O la nacionalización y posible expropiación que se observa en las propuestas de Ominami, de Boric, de Proboste y, bueno, indudablemente el amado líder Eduardo Artés? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.